Me parece que lo más importante para destacar es que en DPC-B el programa se sostiene en dos triángulos. Un triángulo que tiene que ver con las políticas del discurso, aprendizaje, conocimiento y saber. Y un segundo triángulo, que es el que vamos a tratar hoy, donde vamos a encontrar el vértice de la ideología, el vértice de las políticas del discurso y el vértice del malestar en la cultura. Lo que yo voy a tratar es de explicar 3 puntitos de cada una de estas partes del vértice, como para aclarar un poco el espíritu del programa. Siempre teniendo en cuenta que esto es un punto de partida para iniciar un camino de lectura y de ninguna manera es un momento de concluir. Es decir, no es que esto es la última palabra del programa, sino que es simplemente un anclaje en un contexto semántico, en un consenso de significación para empezar a entrar a los textos y poder entenderlos y dialogar con ellos de una manera mucho más fluida. Otra cosa muy importante es que este triángulo, los dos triángulos y todo el programa, en realidad parten de la iniciativa de quien fue el jefe de cátedra, José Luis Comas, a quien todos seguimos en la construcción de este programa a lo largo de más de 15 años, con los compañeros de la cátedra de DPC, tanto con Verónica Infante, con Soledad Ríos, con Vanessa Espicirri, con Ariel Martelo, con Sebastián Palomeque, con un compañero que hoy no está, Esteban Recio, que también nos acompañó con los debates y con las conversaciones en la construcción de este programa y en la construcción de este debate, porque en definitiva este triángulo no es mucho más que un debate con 3 puntos significativos, 3 puntos de anclaje que permiten abrir la lógica de los textos y por lo tanto la lógica de la lectura, puesto que en definitiva el objetivo final es la construcción de un lector, construir un lector que no sea lector solamente de libros, sino un lector, digamos así, de los signos de la realidad, algo de lo que por ahí Roland Barthes llamaba la mitología. Él ponía un ejemplo que es sumamente claro. Él decía, es verdad que el vino francés tiene muchas bondades y que es bueno, pero las bondades del vino francés, eso es un mito, ¿no? Esa diferencia. Puede ser que el vino francés sea bueno, muy bien, pero las bondades del vino francés ya es una mitología. Entonces, leer no es solamente leer textos, sino leer también los mitos que están en el aire de nuestra vida cotidiana. Eso es sumamente importante para nosotros. Bueno, vamos a ver entonces estos 3 puntos del triángulo. Vamos a tratar de hacer una puntuación sobre 3 aspectos de cada uno de estos 3 puntos del vértice. Vamos a empezar con el malestar en la cultura. Se puede empezar por cualquier lado porque no hay jerarquía. De hecho, este triángulo también se puede ver como un nudo, como un anudamiento, donde los 3 aspectos se articulan y trabajan juntos. Podemos empezar con el malestar en la cultura, decíamos, donde lo que señalamos habitualmente es que lo importante ahí es la palabra en. Porque Sigmund Freud, que escribe un texto con ese título, localiza el malestar en la cultura. Quiere decir que no lo va a localizar en la biología. Y para una época como la nuestra, donde el cerebro se propone como la causa eficiente del malestar, es muy importante que podamos entender que el psicoanálisis plantea el malestar en el orden del lenguaje. Por lo tanto, se va a plantear como un tratamiento por la palabra y no por la vía de la medicación, ¿no? El malestar se trata por la palabra, no se trata por la medicación. Punto fundamental. El otro punto, el otro aspecto del malestar en la cultura, podríamos señalar que se refiere a lo estructural del malestar. Vale decir, el malestar no es contingente, no es un malestar que a veces está y que a veces no está, o que depende de cuestiones ajenas a el funcionamiento mismo de la cultura, sino que es un malestar que está en la estructura. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede curar, que no se puede someter a el orden de ninguna terapia que soñaría con suprimirlo. Esto es interesante porque nos permite ponerle un límite al idealismo
y a ciertos planteos terapéuticos o políticos, sociológicos, que plantean como el bien supremo y la supresión del malestar, y ofrecen esa supresión del malestar como si fuera posible. Cuando Freud plantea que eso está en la estructura, no es para ponerse a llorar, no es una cuestión pesimista, todo lo contrario, es simplemente el reconocimiento de un límite. Ese límite quiere señalar muy específicamente que el malestar está en la estructura y es ineliminable, lo que significa también que se puede tratar ese malestar para poder convivir con él, para poder relacionarse con ese malestar y poder de alguna manera establecer una relación habitable, vivible, deseable con ese malestar estructural que no se va a curar y no tenemos por qué preocuparnos mucho por eso. El tercer punto tiene que ver, el que quiero subrayar, se podrían subrayar otros, pero yo quiero subrayar este punto que tiene que ver con el orden del concepto. Ese texto de Freud, El malestar en la cultura, va a plantear el concepto fundamental del psicoanálisis, que es el concepto de pulsión, más precisamente el concepto de pulsión de muerte, que va a ser el núcleo de otro concepto muy importante del psicoanálisis, que es el concepto de super-yo. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es decisiva la noción de pulsión de muerte y es tan importante ubicar las paradojas del super-yo? Bueno, fundamentalmente porque va a subvertir una idea también muy difundida en nuestra cultura, que es la idea de que el hombre no solo es consciente, es autotransparente, sino que se orienta hacia su propio bien. La noción freudiana de pulsión de muerte y las paradojas del superyo que se derivan de ese concepto fundamental del psicoanálisis van a señalar que no necesariamente cada uno de nosotros se orienta hacia su propio bien, lo cual nos lo muestra nuestra vida cotidiana y nuestra experiencia común todos los días. Siempre nos pasa que pisamos la misma baldosa floja, que llegamos a un aeropuerto y nos olvidamos el pasaporte, o que queríamos decir una cosa y decimos todo lo contrario. O sea que esta desorientación que propone el concepto de pulsión, y yendo más lejos, esta idea de que no solamente no nos orientamos hacia el bien, sino que nos podemos orientar hacia nuestro propio mal, esto es verdaderamente una novedad que tampoco es pesimista, sino que plantea justamente una advertencia a las terapias idealistas, a los proyectos idealistas o las utopías que quieren plantear un hombre donde podríamos suprimir el malestar, podríamos suprimir su desorientación constitutiva, o podríamos evitar que las fuerzas hostiles que se oponen contra su propia realización deseante no tuvieran lugar. Al revés, todo proyecto político debe contemplar ese elemento negativo para poder sostener realmente una sustancia ética, política, que conduzca a un lugar deseable y no que el remedio sea peor que la enfermedad, como decía mi abuela, ¿no? El segundo vértice del triángulo es políticas del discurso. Ya digo, es el que vamos a hablar ahora, pero no tienen una relación jerárquica. Los ordenamos así simplemente por una cuestión expositiva, de claridad expositiva, pero no porque haya que poner uno arriba del otro. Ahí lo más importante que nosotros destacamos, y por supuesto se puede inventar otros puntos, yo simplemente sitúo tres aspectos como para dar una entrada al problema. Lo que nosotros señalamos siempre es que las políticas del discurso tienen que ver con que decir es hacer, es decir, siempre estamos haciendo algo con lo que decimos, y a veces estamos planteando un enunciado, pero nuestra enunciación es todo lo contrario de lo que dice el enunciado. Entonces, no solamente se trata de lo que efectivamente estamos diciendo, sino de lo que estamos haciendo con lo que estamos diciendo. Ese es el punto fundamental de por qué unir la palabra política con la palabra discurso. El segundo punto se deriva de este. Tiene que ver con todo lo que se deja afuera. Siempre lo que se deja afuera de un discurso, lo que no se dice, es tan importante como lo que vamos a escuchar de alguien que habla. Es decir,
lo que se dice importa, por supuesto que es sumamente importante, pero nunca debemos olvidar lo que no se está diciendo en lo que se dice. En tercer lugar, también derivado de esto, vamos a tratar de ubicar que cada vocablo va a tener un valor relativo al contexto en el cual se diga. Oscar Mazota, que fue un psicoanalista muy importante acá de Argentina, señalaba que había que entrar a los discursos por el vocabulario. De hecho, en nuestra cátedra tenemos varios vocabularios, vocabulario 1, 2, 3. El vocabulario es muy importante, ¿por qué? Porque tiene lo que se llama el valor polisémico, es decir, un vocablo puede significar una cosa según en qué contexto esté, para aquí o para allá. No quiere decir que una palabra va a significar en todos los mundos posibles siempre lo mismo, sino que es muy importante atender el contexto en el cual se dice. Si antes lo que estábamos hablando era lo que se dejaba afuera, ahora lo importante es ver el contexto en que cada vocablo va a ser utilizado. El tercer vértice de nuestro triángulo, habíamos hablado ya del malestar en la cultura, hablamos de las políticas del discurso, ahora vamos a hablar de la ideología. Hay un texto de un filósofo francés que se llama Louis Althusser, que se llama Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Ya en el mismo título, como habíamos visto en Freud, malestar en la cultura, acá en el mismo título también vamos a encontrar una respuesta, porque no se trata solamente del concepto de ideología, sino de los aparatos ideológicos del Estado. Es muy importante prestar atención a los títulos que los autores ponen, porque muchas veces ahí ya hay una especie de síntesis de lo que van a desarrollar en el texto. Esto quiere decir que los aparatos ideológicos del Estado, como señala Althusser, van a dedicarse a la creación del sentido común. Acá vamos a tener todas las instituciones que conforman la sociedad, donde vamos a ver que la ideología ya no es un concepto que está ahí en el aire abstracto, sino que pertenece a la materialidad misma de la vida de una sociedad. El segundo aspecto que señala Althusser en su texto, y que no se encuentra en otro, por eso nos interesa marcarlo ahí, es raro encontrarlo en otro texto, es esta contracara de la ideología respecto del poder represivo policial. Es decir, por un lado tenemos el poder represivo policial y por el otro lado tenemos el poder ideológico. Hoy, en la actualidad, ese poder ideológico, creador del sentido común, lo vamos a encontrar sobre todo en los medios de comunicación, que merecen un análisis aparte que no vamos a emprender hoy, pero dejamos apuntado que hoy la ideología pasa fundamentalmente por el campo periodístico. Hay un tercer aspecto de este vértice de la ideología que a nosotros nos interesa particularmente destacar. Todos escuchamos, sobre todo en los últimos años, personas que dicen la ideología ha muerto, la ideología no existe más. Desde la caída del muro en 1989, esto es Vox Populi. También se habla del fin de la historia. Quienes no estamos de acuerdo con esa lectura, a veces nos ponemos a discutir, tratamos de refutar ese argumento y decir que sí existen las ideologías, que sí existe la historia, etcétera, etcétera. Es lo que no debemos hacer. ¿Por qué no debemos refutar esa afirmación de que las ideologías han muerto? Bueno, porque esa afirmación es en sí misma pura ideología. Vale decir, nunca estamos más inmersos en el campo de la ideología que cuando negamos estar en ellas. Como decíamos antes, vinculado a los agentes del poder mediático, vamos a encontrar muchas veces que desde allí se sostiene que hay un discurso periodístico que es neutral, que es objetivo, que no tiene ninguna relación con ninguna particularidad que esté relacionada al poder y a las clases dominantes. Y sin embargo, lo que vamos a ver ahí es lo que vemos en toda operación ideológica, que es intentar hacer pasar un elemento particular, un interés particular, por un interés universal. Es decir, algo que me interesa a mí solo y a un pequeño sector, hacerlo pasar como que nos interesa a todos. Entonces, decir que la ideología no existe, que la historia ha muerto, en realidad es afirmar justamente que estamos en un universo ideológico y que estamos en pleno apogeo de la lucha por el reconocimiento, la lucha por el poder, la lucha por las palabras, la lucha por el
discurso mismo, en el discurso, desde el discurso, por el discurso. Estamos ahí, en ese lugar. Por eso no hay que pelearse con los que dicen que la ideología no existe más, porque, bueno, ese es exactamente el enunciado ideológico por definición. Bueno, entonces vimos los tres aspectos fundamentales de este triángulo que empezamos hablando del malestar en la cultura, seguimos con las políticas del discurso y terminamos con el concepto de ideología. Acá tendríamos lo que podríamos llamar el espíritu del programa de la cátedra Discursos Psicológicos Contemporáneos B, el DPC B. Ahí tenemos un mapa que, como decíamos al principio, de ninguna manera es un momento de concluir. Todo lo contrario, si estamos haciendo este planteo, dibujando este mapa y planteando esta articulación, es como un punto de partida, como un piso, un suelo desde el cual hacer pie con un consenso de sentido para empezar a entender los textos de una manera un poco más amable. Y otra cuestión muy importante es que estos vértices del triángulo hay que dinamizarlos, hay que pensarlos articulados. No son cuestiones que están separadas, que no se tocan unas con otras, sino que más bien tienen una articulación muy fina. Por ejemplo, podés empezar por cualquier parte del triángulo, podés arrancar por el malestar, un malestar específico, cómo es capturado dentro de una determinada política del discurso y cómo eso responde a una determinada ideología. Podés arrancar por la ideología y ver cómo configura la interpretación del malestar y por lo tanto va a instrumentar una política del discurso. Y así siguiendo. Pero siempre te pares donde te pares, vas a darte cuenta que hay una articulación entre los tres términos y por eso nosotros decimos que lo que estamos proponiendo es un aparato de lectura. También, como decíamos al principio, no es solamente un aparato de lectura para los textos, que son muy importantes los autores y los conceptos, son decisivos porque realmente nos separan de la evidencia y nos permiten armar un campo de lectura mucho más amplio del que tenemos antes de confrontar el texto, sino también un aparato de lectura que nos permite leer los signos que están en el aire de nuestra vida cotidiana.